Buenas noches, bienvenidos al programa número 20 del Confesionario de Sexomercado. Mi nombre es Sol y es todo un placer compartir con todos vosotros cada semana este ratito tan maravilloso. En el programa de hoy hablaremos sobre los cambios recientes en la legislación sobre la prostitución. Empiezo presentando a los invitados de esta noche. Tenemos con nosotros a Shirley McLaren, ella es escort y una gran activista en pro de los derechos de las trabajadoras sexuales. Es la secretaria de comunicación del sindicato Otras y participa activamente en el sindicato de Aprosex. Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Sol. Encantada de estar aquí en este espacio en Sexomercado. También tenemos a Valeria. Ella es escort independiente y está aquí para darnos su visión y opinión sobre estos cambios que pueden afectar al sector. Muchas gracias, Valeria. Bienvenida. ¿Cómo estás? De nada, gracias. Muy bien. Aquí a ver qué sale. Bueno, pues también tenemos a Gaby de Estudio Erótico. Él es fotógrafo y ofrece sus servicios a las profesionales de este sector y al que también le puede afectar estos cambios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Hola, buenas noches, estoy bien y encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Es mi segundo programa. Genial, muchas gracias por estar aquí. Y por último tenemos a El Vainas, que él es forero y consumidor de los servicios. Hubo un problema técnico finalmente con El Vainas. Bueno, pues es una pena, ¿eh? Pero bueno, continuamos. Como no, también estará con nosotros Pulpo, que acaba de hablar, para acompañarnos durante esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Sol. Buenas noches. Bueno, hablemos un poco sobre esta legislación, sobre estos cambios. Para los que nos escuchéis, para ser más claros, lo que supone esta propuesta es una modificación en un artículo del Código Penal, el artículo 187, en los que se han cambiado varios aspectos, en los que incluye el que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble local o establecimiento abierto al público, ¿no?, o favorezca la explotación a la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de 6 a 18 meses sin perjurio. Estos cambios no se han aplicado. Esto podría provocar muchas complicaciones a las trabajadoras sexuales, a las agencias de escorts, masajistas, páginas web, servicios de alquiler de habitaciones. Bueno, todo el sector se vería afectado. Y es aquí donde entran los invitados de esta noche. Por turno, si queréis, nos podéis explicar un poco a qué os dedicáis, un poquito más en concreto, y de qué manera os podría afectar estos cambios. Empezamos por ti, Shirley. Buenas noches. Pues, buenas noches. Definitivamente estos cambios nos afectan a todas, absolutamente. Esta propuesta se vuelve a hacer, no es una propuesta nueva, ya sabemos que el Partido Socialista se define como abolicionista, según ellos también son dueños del feminismo, cosa que no es así. El feminismo no es el feminismo, sino son muchos feminismos y es un movimiento mucho más amplio. Y bueno, se está pretendiendo legislar una vez más sin contar con nuestras voces, ¿no? Nosotras en el sindicato hemos enviado varias veces peticiones para reunirnos con las ministras, ya sea Irene Montero, Carmen Calvo, o alguna ayudante o algún grupo político, sobre todo el PSOE, y siempre la respuesta ha sido totalmente negativa, ¿no? Entonces es impensable que eso suceda, por ejemplo, en otros sectores. O sea, es impensable que se pretenda hacer un cambio en la legislación de educación y a los maestros no se les consulte ni un poco, o sea, que ni siquiera se les reciba para hablar con ellos. Y esto está sucediendo así. Parece como si las trabajadoras sexuales no votáramos, no pagáramos nuestros impuestos, que la gente cree que no pagamos, cuando sí, de hecho todo mundo pagamos impuestos, y que se está esto manejando como una cuestión de decencia y de pureza,
bueno, que no es así. Esto es un aspecto totalmente económico, ¿no? O sea, todas entramos en este trabajo por necesidad económica y muchas de nosotras, sobre todo si somos mujeres trans, pues no es que haya demasiadas oportunidades para nosotras. Creo que no hay demasiadas mujeres trans en un puesto directivo, y encima, bueno, estas mismas mujeres, que también ese es otro tema del gobierno, que también va relacionado, que es un poco la ley trans, ¿no? Entonces también un poco como mujeres trans, tampoco no te permiten identificarte, no te permiten trabajar. Entonces, bueno, eso refleja mucho de cómo piensa este gobierno. Y evidentemente nos afectará a todas, desde las que trabajan en los clubes, porque evidentemente sus sitios de trabajo cerrarán. No sabemos cuáles son los planes de vivienda para estas compañeras que generalmente viven ahí. Cuando menos vives mínimo 21 días. Y máximo, yo conozco compañeras que trabajan en clubes que han estado viviendo en clubes en el mismo club 15 años, o sea, su residencia habitual. ¿Qué planes va a haber para resolver eso? Creo que antes de siquiera plantear una prohibición de este tipo, se tienen que generar los mecanismos para abordar el problema de la vivienda, el problema de extranjería, que muchas compañeras no pueden regularizar su situación, y el problema de, bueno, cómo vas a absorber a todas esas personas que nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? O que nuestro trabajo está criminalizado y es muy imposible llevar a cabo en un país donde el paro medio es del 20%. Entonces creo que más bien deberíamos ver cómo las causas estructurales, o sea, resolverlas y no pretender prohibir algo que va a seguir ahí, pero va a empeorar nuestras condiciones, las de todas, absolutamente todas. Valeria, ¿tú qué es lo que crees? Bueno, ¿estás de acuerdo con Shirley? Bueno, mi perspectiva es otra, porque yo, por ejemplo, no empecé por necesidad económica. Yo estaba trabajando y tenía un buen sueldo porque soy mujer cis y no tengo el tipo de problema al que se enfrentan las mujeres como Shirley. Entonces, mi problema sería ¿dónde ejerzo? O sea, me llevo a cada cliente a un hotel y por cada cliente tengo que o incrementar mi tarifa o decirle al cliente que lo pague él, y que tengo que irme yo que no hago salidas, por ejemplo, que tengo que ir forzosamente a un encuentro privado sin ningún tipo de protección con un cliente. No sé. Ese es mi punto de vista. Creo que es una ley con la que no arreglan nada. O sea, normalmente una ley se saca para solucionar algo. Lo que pasa que entre la hipocresía y la manipulación que existe por parte de los medios de comunicación con respecto a la prostitución, es que es lo que dice un poco Shirley, es que nadie nos ha preguntado. Yo no sé de ninguna compañera que le hayan preguntado: oye, ¿tú te sientes mal con tu trabajo? ¿Tú crees que esto se debería penalizar? ¿Con qué tipo de ayudas podrías evitar de ejercer la prostitución y dedicarte a otra cosa? Nadie. O en todo caso, ¿qué medidas necesitarías para que tu trabajo sea mejor, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en un piso al 50%, decir, bueno, ¿qué medidas se pueden hacer ahí? Bueno, primero que de ese 50% o se pague las respectivas contribuciones que deberían pagarse a todas por ser empleadas, y bueno, tener esos derechos. Por ejemplo, nosotras que somos independientes, bueno, ya lo negociaríamos, pero el primer paso de todo esto es tratar este sector económico como se trata cualquier otro, o sea, de criminalizarlo sin penalizar ni la oferta ni la demanda, y simplemente hablarse y sentarse a hablar con quienes ejercemos. Es muy básico esto. Gaby, ¿a ti cómo te afectaría estos cambios? En lo personal, a mí, pues sinceramente no me afectaría demasiado, porque la fotografía supone prácticamente el 20% o el 25% de mis ingresos. O sea, por mi parte sería asumible.
Lo que sucede es que este borrador o este anteproyecto, como le quieran llamar, es es un disparo en toda la línea de flotación de la prostitución. Es decir, aquí el Partido Socialista ha jugado una carta muy, muy sibilina. En vez de intentar, entrar al barro con las prostitutas, lo que ha decidido es sencillamente caparle y cortarle los servicios, ¿no? Entonces aquí los que vamos a estar pagando, los que vamos a estar, sufriendo van a ser aquellos grupos o aquellos colectivos que ofrecemos servicios a la prostitución, como pueden ser fotógrafos, como pueden ser páginas web, como pueden ser los propietarios de los pisos. Es un ataque directo, yo creo, a la línea de flotación. Y de hecho lo consiguen porque, bajo mi punto de vista, existen 3 ámbitos dentro de la prostitución con la cual nos golpean, así como Pulpo antes, Micro ha comentado que en un ataque bastante coordinado. Bajo mi punto de vista es decir, nos descoordinan bastante, porque hay 3 ámbitos importantes dentro de la legalización de la prostitución. Uno es el aspecto económico que supone, otro es el aspecto moral y otro es el aspecto social que conlleva. O sea, son 3 grandes aspectos que, cuando tú intentas solventar el problema social, te atacan con el problema moral, y cuando intentas solventar o atajar el problema moral, te golpean con el problema económico, ¿no? Entonces, desde este punto desde esa posición, el Partido Socialista, yo opino que está, jugando a dividirnos, y jugar a dividirnos utilizando precisamente el punto más débil que tienen las prostitutas, que son las personas que les están ayudando para que puedan ejercer su trabajo, para que puedan ejercer, su labor con una cierta seguridad, y por lo tanto las dejan ya directamente con la máxima indefensión posible. Y claro, yo no entiendo por qué esta ley no nos penaliza a nosotras directamente, penaliza todo lo que nos rodea. Exactamente. Exactamente, porque eso es parte del discurso, porque parte del discurso es no vamos directamente contra las prostitutas, nosotras las queremos ayudar y rescatar, las estamos cuidando de toda esa mala gente que se aprovecha de su dinero. Ya, pero nadie me ha preguntado si quiero que me rescaten. Exactamente, pero es que es una forma de ser y una forma de operar muy, muy clase alta, muy, muy colonial también, muy racista, entonces muy clasista. Entonces, claro que no nos van a preguntar, porque ellas creen que es su moral, y el discurso de que, exactamente la vuelta es esta, es prohibirnos todo todo lo que lo que nosotras dependemos para poder trabajar, nos lo impide. Pero legalmente, no nos castiga a nosotras, es muy perverso en realidad. Es muerte por inanición, ¿no? Es muerte de hambre, es muerte por sitio. Exacto, es cortarte los suministros. Te corto los suministros y ya te rendirás. Pero desafortunadamente no hay grandes opciones para rendirnos, decir, bueno, mira, cambio esto. No se dan. De hecho, se da primero el aspecto punitivo, porque es el más fácil de implantar, y el otro, en Francia se implantó lo mismo que se pretende hacer ahora, penalizar al cliente, y primero, en los últimos 9 meses, ha habido 10 asesinatos de trabajadoras sexuales en Francia. No había pasado nunca en la vida, jamás, hasta que se aprobó la ley. Y, por supuesto, las medidas que se prometieron de ayuda, no sé qué, creo que han sido 1.000 personas en 3 años que lleva la ley. Nada. Y eso es lo que va a pasar aquí también. Yo quería completar la primera intervención. Coincidís todos, ¿no?, en que a mí nadie me ha preguntado. Desde la parte del foro, desde la parte de la página web, nosotros tenemos la estimación, salió en la prensa, el 0,35 del PIB. O sea, la mitad de lo que se dedica a investigación se calcula que es lo que mueve la prostitución. Pero de nuevo este cálculo no sabemos dónde sale, porque los únicos que tenemos datos un poquito macro a nivel estadístico de los anuncios, del flujo, del número de perfiles, seríamos nosotros, y de nuevo no conocemos a nadie dentro del sector, ni de los anuncios ni de los foros, que le hayan preguntado nada. Entonces yo me pregunté, ¿dónde sacan esos datos? O sea, es la misma pregunta, pero desde mi versión web, ¿no? Desde luego a nosotros nunca nos han preguntado nada de cuántos perfiles existen
existen o dejan de existir, con lo cual digo, esto lo siento, pero es así, se lo han directamente inventado. Me gustaría solamente completar... Yo creo que yo te puedo responder un poco esa pregunta. Ajá. Viene de un estimado. En realidad, lo de incluir el trabajo sexual, la prostitución, en general le ponen así, dentro de la cuenta del PIB, es una normativa europea, en realidad. Se sugirió a los 27 que lo tomaran en cuenta, primero porque eran los tiempos de la crisis, por lo que sí, digamos, tenían en cuenta esta estimación, el déficit era menor. Entonces las cuentas les iba mejor. Y también tuvieron en cuenta que en varios miembros de la Unión está regulado. Países Bajos, Alemania, Austria. Hicieron una analogía con los países que sí hay contabilidad, entiendo. Exactamente. Y aquí hicieron más o menos un cálculo así como a dedo, porque en realidad es así como a dedo. Es como el cálculo de cuántas prostitutas hay en España. Y hay quien dice 500.000, hay quien dice 20.000, hay que no se sabe. O sea, son estas cifras que se extrapolan, que salen de un estudio en concreto, y se extrapolan a todo y de repente también se cambia, ¿no? Como el famoso 80% de a lo mejor estamos en trata. Cuánto desfalcan ellos y cuánto tienen que justificar que se va por otro agujero. Exactamente. Entonces hacen un estimado porque también, quien concede las licencias de los puticlubes son los municipios. Y bueno, ellos saben cuáles son los puticlubes. Entonces, bueno, también ellos más o menos hacen su estimado. El estimado va por ahí, más que nada. Si me permite, Shirley, ahora cuando ha habido los cierres, ha saltado a la luz que ni siquiera las licencias son uniformes entre los locales, con lo cual no creo que sea tan fácil lo de cada ayuntamiento tiene las licencias de una manera, hay hoteles, hay locales de ocio, hay discobares, también ahí no está nada claro qué licencias son las que tienes que computar. Pero bueno, está claro, es lo mismo, es decir, si calcularon las drogas, que era el 4,5%, pues te lo digo todo, es decir, bueno, ¿y cómo calculas las drogas? O sea, nos metieron en el mismo paquete, en la misma medida, en el mismo momento. Exacto. Yo creo que es igual. Drogas, armas y prostitución. Yo, si me permites, yo insisto, es decir, a mí hacerme la analogía de que como en Alemania hay tantos millones de habitantes y me sale X cuenta, en España voy a decir que es el 0,35, yo lo siento, pero si lo hacemos todo así, no sé, tampoco, muy fino tampoco es. Bueno, es que con la ley quieren hacer exactamente lo mismo que en Suecia, y aquí no es ni el mismo estado de bienestar que en Suecia, ni se cobran los mismos impuestos que en Suecia, o sea, no es lo mismo, y hacen un corte y pega, es exactamente lo mismo, si trabajan así los políticos. Yo sí, con el permiso de Sol, sí que quería matizar un poco de la presentación que ha hecho. Ha hecho la presentación como de formal, ¿no? De largo recorrido, de efectivamente hay un artículo del Código Penal. Obviamente esta semana la actualidad es que hay dos leyes, una está más avanzada en trámite, que es la del solo sí es sí, la de libertad sexual de Irene Montero, y ha salido al contraataque Carmen Calvo, que se saca, pues bueno, que había otro borrador del 2018 que ahora lo quiere rescatar, pero que es igual de abolicionista el uno que el otro. O sea que se habla de un artículo en concreto que se resetea de alguna manera, y donde había un condicionante de explotación o de abuso de poder que era el que permitía que realmente hasta ahora pues no se aplicara en la definición estricta de explotación económica. A partir de ahora sí que se abre la vía a esto, ¿no? Es decir, tú ganas dinero con la prostitución, yo a ti te cierro. Y las penas son las que son y son graves, y realmente si se persigue, pues bueno, es realmente abolición 100%. Es decir, que en la actualidad ahora mismo hay dos escenarios. Uno del socialismo, que ha comentado Shirley, que es 100% abolicionista, como es el partido, pero que es una ley menos avanzada, y está la parte de la ley de Podemos, que está más avanzada, es abolicionista, pero bueno, que está en otro estado del proceso. Solamente pero matizar a mí, eso. Como mujer, me parece bastante aberrante que hagan un nexo entre una ley del solo sí es sí con la prostitución. O sea, me parece que en realidad son cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, pero nada. Sí, la verdad es que es una mezcla sorprendente. El paquete, desde luego, es sorprendente, sí. O sea, se lo han sacado un poco de la manga, porque es que incluso, o sea, a ver si me has explicar, yo puedo recibir
X clientes en una semana y yo, o sea, la ley del solo sí es sí me seguiría protegiendo. Porque yo puedo decirle a un cliente, esto no lo quiero hacer, y ese cliente sigue sin tener derecho de hacer aquello que yo no quiero. ¿Me entiendes? Con lo cual, no me impida ser prostituta, porque puedo ser prostituta con clientes que entienden que yo hago unos servicios, pero otros no. Yo creo que estamos a otro nivel. Hay uno de los carteles que se hizo famoso la semana pasada, que era la diferencia entre un cliente y un violador era un billete. Se está metiendo todo. Sí, bueno, pero interesadamente se está metiendo todo en el mismo jarrón y esta es la mezcla que sale, sí, o sea, asociando pero pues, directamente. Esto viene desde el desconocimiento y que salen mujeres ahí a hablar a lo loco sin haberlo experimentado nunca. O sea, muy pocas veces me he visto yo en la situación de estar con un cliente que yo haya notado que no se está preocupando por mí. Es que la inmensa mayoría se preocupan y estás cómoda y te importa que haga esto y no sé qué y no sé cuánto. O sea, es que me parecen unas comparaciones de verdad, es que hablan por hablar, me cabrean. Yo quería puntualizar, yo solo quería puntualizar lo que decía antes, es decir, aquí se mezclan los tres aspectos que yo os comentaba, el aspecto legal económico, el aspecto moral y el aspecto social. Por eso todo sorprende, es decir, esta ley que proviene del solo sí es sí, precisamente intenta mezclarlo todo, para que cuando nos mezclan los conceptos sobre la prostitución, cada uno, pues al final no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Si los problemas se atajaran uno a uno, es decir, si nos centráramos en el aspecto social, que es el aspecto para mí el más importante de todos, seguramente llegaríamos a atender, podríamos llegar a intentar acceder a algún tipo de acuerdo, porque tengo claro que en el tema moral, religión, etcétera, no vamos a llegar a ningún acuerdo. En el tema puramente económico tampoco vamos a llegar a ningún acuerdo, porque los políticos no están por la labor. Por lo tanto, la lucha, bajo mi punto de vista, si queremos convencer precisamente al Partido Socialista y al partido de Podemos, tiene que ser la lucha social en ese aspecto, y no podemos dejar que nos desvíen hacia otros temas cuando a ellos les interese, ¿no? Y mantenernos firmes sencillamente digamos en el aspecto más social, ¿no? Que incluye la prostitución. Solo era matizar eso, ligándolo con lo que había dicho antes, ¿no? Bueno, perdón. Sí. Perdone, yo quería preguntaros, ¿creéis que con esta propuesta se están asentando las bases para abolir definitivamente, bueno, se pretende, ¿no?, la prostitución en España y criminalizar de una forma, como habéis hablado, ¿no?, que se ha mezclado todo y no parece tan agresiva, pero se está criminalizando la prostitución? Creo que quieren que se nos vea como víctimas. Vale. Creo que lo que pretende esta ley es que se nos vea a todas como víctimas, como que estamos aquí y no queremos estar aquí. Y estamos porque no nos queda otra, estamos porque nos obligan, estamos porque nos lo ponen fácil, ¿sabes? ¿Crees que en esta ley, bueno, en esta propuesta, aparte de victimizar a las mujeres, se centra, y las trabajadoras sexuales, perdón, se estaría solo centrando en las que desgraciadamente sí que están siendo explotadas, que no tiene que ver con las otras? Claro, evidentemente. O sea, quieren quitarse de encima el problema de la trata de blancas, pero hay que ser muy lerdo para no darse cuenta de que si tú esto lo legalizas, que lo que sea un puticlub se dé de alta como puticlub y ese puticlub se pueda acceder a un inspector de Hacienda o del Ministerio de Trabajo, etcétera, y comprobar los contratos de todas las chicas, es mucho más fácil controlar así la trata de blancas que decir, venga, vamos a ilegalizarlo, porque lo que van a conseguir es que las tengan en sótanos muertas de hambre con entradas secretas e historias. Claro, el tema de la clandestinidad, ¿no? Exacto. Esto quizás se conseguirá que sea más clandestino y que por lo tanto nosotras estemos mucho menos protegidas y lo tengamos más difícil para ser independientes, porque si yo como independiente a mí me cierran todos los sitios donde yo me promociono, ¿de dónde narices saco a mis clientes? Ahora bien, el club clandestino, que a lo mejor, al que se la sopla todo, que es el que hace la trata de blancas, sí que se saltará las leyes que considere necesario porque su propio beneficio económico estará muy por encima del que pueda tener una chica independiente. A ese se la sudará, igual que al narcotraficante y al camello. ¿Me explico? Pero para ser independiente lo tendremos muy jodido.
Es que todo eso, todo lo que has dicho, y además que me parece, lo has súper clavado, esta gente ya lo sabe. Saben que no se va a acabar, saben que están creando condiciones, o sea, están creando exactamente las condiciones que ellas dicen que suceden ahora. Pero no es, en realidad no es así, pero con esta ley las estás creando. Entonces, también estás creando toda una industria. La antropóloga Laura Agustín, la pueden buscar en Google, Laura Agustín. Ella tiene un libro que se llama Sexo en los márgenes, que habla de todo esto y se refiere a esto como la industria del rescate, ¿no? Entonces, sigue habiendo, saben que las condiciones empeorarán, por lo tanto, todas estas asociaciones aliadas del PSOE, tipo APRAM, Médicos del Mundo, todas estas que andan por ahí, la Fundación Surta aquí en Barcelona, todas estas, saben que su trabajo estará realmente justificado porque las condiciones serán horrorosas, serán terribles. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde está decriminalizado el trabajo sexual, que está considerado un comercio más, yo tuve la oportunidad en 2019 de estar allá, de hablar con las compañeras, de ver lo que es, y puedes notar una tranquilidad y o sea, de no tener ese estrés de estar criminalizada, están con una tranquilidad de que tienen herramientas legales para protegerse en contra de cualquier abuso. De hecho, hay un caso. Hay un caso muy famoso de una trabajadora en un burdel, en un puticlub. El jefe la acosaba sexualmente y le ganó la demanda por acoso sexual. Le sacó $25,000. Entonces, eso es lo que queremos, es que las leyes nos protejan, no que hagan nuestras condiciones más miserables. Pero esto viene a costa de justificar, muchos millones, muchos recursos para luchar contra la trata, que así la estás intensificando. Y una pregunta, Shirley, ya que has dicho eso, perdona, que se lo pregunto rápido. ¿Socialmente cómo están vistas esas mujeres? En Nueva Zelanda, sí. A ver, no te voy a decir que no hay estigma para nada, o sea, lo hay, pero poco a poco, o sea, esto se aprobó recién en el 2003, o sea, van apenas 17 años, 18 ya, van a ser. Poco a poco, pero se ve, es más normal, o sea, tú le dices yo soy trabajadora sexual, no se escandaliza, ¿no? Como ya. En realidad se nota que está más normalizado, o sea, es que somos parte de la sociedad, ¿no? Que es así. Y una parte necesaria bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Es un trabajo que en otras culturas ha sido considerado sagrado. Pero bueno, para los occidentales y su moral, ¿no? Yo solo quería puntualizar que Amnistía Internacional, si no recuerdo mal, ya alertó en su día y tiene un informe realizado conforme que la abolición de la prostitución solo generará un aumento en la trata de blancas y además perjudicará las condiciones de trabajo de las mujeres ya establecidas. Es decir, no es una cosa que nos estemos inventando y nos la saquemos de la manga, sino que Amnistía Internacional, si no recuerdo mal, ya lo dijo claramente y parece ser que ese informe se ignora por completo. Yo creo también que igual voy a tocar un tema un poco puntilloso, pero creo que las agresiones sexuales, o sea, habría muchas más agresiones sexuales si no existiera la prostitución, en mi opinión personal. Porque el sexo es algo necesario, es como comer, mear y cagar. La gente necesita follar y con pajas pues no es suficiente. Entonces creo que por ahí también iríamos mal. No sería una pasada, pero... Yo quería apuntar que la parte esta de la ingenuidad, no sé el borrador de Carmen Calvo porque no lo he leído y no lo conozco, pero solamente la parte esta económica que han dicho es que esto lo vamos a pagar con los bienes que vamos a requisar a los explotadores y a los empresarios de este sector. Yo solamente una ley que empieza así, es decir, oye, pero tú realmente sabes lo que vas a decomisar y tú realmente sabes la riqueza, ¿ese es tu presupuesto real para hacer un cambio en la sociedad con lo que vas a decomisar?
Yo creo que solo por esto deberíamos llevarnos los pelos a la cabeza. A mí me gusta mucho el enfoque que das, Gaby, del tema de mezclar lo social con lo moral. Yo creo que tienes toda la razón. Es decir, hay un empuje moral detrás, aunque no se sabe neutralizar. Es decir, no se sabe realmente, para enfrentar un problema hay que dividirlo y analizarlo. Y esto precisamente es todo lo contrario, es mezclar todo el problema. En eso tienes absolutamente toda la razón. Pero ¿es tal el retroceso? Es decir, es que realmente nos metemos en moralidad franquista. Es decir, yo no sé, es que no sé dónde ven el progreso. Es decir, si es justo, esto es ir 50 años hacia atrás. Perdonad que haga un ataque directo contra Carmen Calvo, pero a mí Carmen Calvo me parece una persona, y eso que soy votante socialista, una persona totalmente mezquina. Si recordaréis el debate que tuvo en su día en La Sexta con una prostituta en activo, donde de forma muy condescendiente le vino a decir, es que tú no eres libre de ejercer tú no eres libre trabajando. En verdad tú te lo crees, pero no lo eres, ¿no? ¿Con qué superioridad moral? ¿Qué es lo que se cree esta señora que le tiene que decir a los demás cómo se ganan la vida, ¿no? Es decir, ya entrando por ahí, Carmen Calvo no me merece ningún tipo de respeto. ¿Vale? Entonces, bueno. Y todas estas se quejan de la explotación de las mujeres cuando muchas de estas, yo sé de primera mano, además que lo dijo ella, Elisa Beni, estábamos ahí. A ver, tiene una trabajadora doméstica interna que no sabe ni de qué país es. Correcto. Entonces, o sea, estás explotando a una mujer migrante y te estás quejando de la explotación. Bitch, please. Es una mezquina, o sea, es una persona totalmente hipócrita y por eso ha llegado tan lejos en política, porque no tiene ninguna otra explicación. Y perdonad el ataque personal contra Carmen Calvo, no tengo el desagradable placer de conocerla, pero me parece, siendo votante socialista, que lo reconozco, me parece una persona de una mezquindad terrible, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, no quiero seguir. Yo el argumento de Valeria, la verdad es que ha aparecido en más programas, yo no lo comparto, ¿no? Yo decir que cada uno tiene que ser dueño de su autocontrol y dentro de su autocontrol es su conducta sexual y no podemos justificarnos que como yo no me autocontrolo, necesito una vía de escape para... No sé, yo yo lo aplicaría a la violencia. No lo pongo como justificación, ¿eh? O sea, no lo justifico en absoluto, pero otra cosa es que no pueda pasar. O sea, no lo justificaría, seguiría estando mal. Pero... Ahí sí que tendríamos un problema, pues no sé, o de educación o de autocontrol. Bueno, pero eso lo tenemos. Es que evidentemente lo tenemos. Pero pues a lo mejor hay que afrontarlo, es decir, a lo mejor realmente la solución no lo sé, es decir, el darle una vía de escape porque simplemente esto desagua el problema. Yo me lo imagino con la violencia, es decir, yo soy radicalmente contra la violencia. A mí me parece, por ejemplo, la violencia que se tolera en las huelgas o en ciertas protestas, a mí me parece que excede lo que una sociedad civilizada debería de tolerar, es decir, al final tolerar la violencia como mecanismo de presión, yo creo que simplemente la incentiva, es decir, la hace útil, con lo cual pues la realimenta y al final es decir, yo no creo que el hecho de el chantaje subyacente que existe sobre tal debería ser un argumento en ningún caso. O sea, yo sería completamente radical, es decir, si tú no te sabes comportar en sociedad, pues no tienes derecho a tener libertades. Entonces, ¿tenemos que limitar las libertades porque tú no te sepas comportar? Pues no. Es decir, las libertades las queremos para disfrutarlas y eso incluye pues una responsabilidad individual. Pero bueno, el hecho de, no sé, habría que hacer una contabilidad sobre esto, es decir, todas las chicas que hemos entrevistado en estos 20 programas que llevamos ya, todas nos dicen, es decir, el trato es al contrario, es decir, es incluso... Sí, yo lo acabo de decir, si es que son muy agradables, la inmensa mayoría, el 90%, muy agradables. No he tenido nunca una experiencia mala con un cliente de decir, jolín, es que me estás tratando como un trozo de carne, nunca. Hemos tenido varias chicas que nos han relatado, no, yo he tenido problemas de acoso siempre fuera del trabajo. O sea, estoy con 4 o 5 parejas al día y resulta que con el que tengo problemas es con el que es medio amigo, con el que es noviete, con el que se cree más, con el que es un ligue. Es decir, es el mundo al revés. Pasa que, bueno, eso, ¿quién hace las estadísticas? ¿Quién lo explica? ¿Quién lo analiza? Nadie. Y ponen 4 fotos del polígono, ponen 4 fotos de esto, de lo peor, de la prostitución callejera, de justo la operación de trata que han desarticulado. Eso es lo que sale, es lo que se conoce. Lo otro, obviamente, pues nadie tiene ganas de dar la cara para defender una cosa que está estigmatizada, y entonces al final se crea una imagen, un mundo completamente distorsionado en el cual unos no ponen ganas y los otros simplemente pues se dejan llevar, se lo creen, y así hemos llegado un poco a esto. Yo creo que estamos donde estamos porque se han creído sus propias mentiras, es decir, al final de tanto amplificar un mensaje, pues lo que pasa con la propaganda, ¿no? Al final se han creído que están rescatando a alguien.
Y llegamos a esto, es decir, a un absurdo de que no se dan cuenta ni que en la pelea con ellos mismos es que hay un mensaje detrás, es que realmente estás atropellando una libertad muy importante, que es un retroceso cultural brutal. Es decir, nosotros cuando veníamos, yo esto se lo escuché a Conrad Son hablando de pornografía, es decir, ¿verdad que los extranjeros cuando venían a España hacían topless y lo veíamos como algo moderno? Venían solteras y lo veíamos como algo moderno, que las chicas salían solas. O sea, progresamos gracias a que había un turismo libertino y nos queríamos arrimar a ese mundo de libertades, y ahora resulta que queremos ir en el camino contrario. No, vamos a ser el país de las restricciones, vamos a ser el país de las prohibiciones. Es decir, ¿cuándo empezó a ser atractivo esto de perder libertades? Es lo que no me cuadra. Bueno, y puestos a hacer analogías, podemos ligar la legalización de la prostitución a la legalización del aborto. El aborto, que yo sepa, sigue siendo una libertad individual de las mujeres, ¿no? Entonces, sé que es un tema mucho más escabroso, pero sí que tiene un cierto paralelismo, ¿no? Mientras que tú estás ofreciendo, el Partido Socialista ofrece libertades o oportunidades a ciertas mujeres que no quieren tener un hijo, se las está quitando por otro lado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es una decisión de tu cuerpo. Y yo no tengo por qué dar lecciones de nada a las mujeres. Es un tema de las mujeres que las mujeres tienen que decidir, ¿no? Y en cambio, parece ser que, yo he visto desde fuera, observo que las mujeres tiran caminos totalmente opuestos en un tema similar, ¿no? Personas que opinan de la misma forma, ¿no? Personas que se consideran de izquierdas. Y es algo que creo que también nos debería hacer reflexionar, sencillamente como una anotación, ¿eh? Pero no quiero entrar en polémicas. Sé que entiendo que son temas diferentes, pero que tienen cierta analogía, ¿no? Hablando un poco sobre el gobierno, sobre el hacer las leyes que promueve, hay una pregunta en el chat que dice: ¿creéis que el gobierno hace leyes contra las prostitutas aunque venda lo contrario? Venda, me imagino, sí, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, ahora cuando comenzó la pandemia más bien, como ya mencioné, quisimos también ponernos en contacto con la ministra, sobre todo para también ayudar en la estrategia a la ayuda de nuestras compañeras. Nosotras conocemos el terreno, somos las que ejercemos y sabemos las necesidades. Y bueno, el rechazo a la respuesta. Por eso nos organizamos entre varios colectivos de trabajadoras sexuales, organizamos un crowdfunding y logramos juntar entre las dos campañas que hicimos a lo largo del confinamiento unos 35.000 euros que fueron repartidos a 350 compañeras de todo el estado. Esto ya sabíamos que nos íbamos a tener que rascar nosotras solas con nuestras propias uñas, a pesar del anuncio, no sé si se acuerdan, en abril, que dijeron no, ninguna mujer se va a quedar desprotegida, pues estamos desprotegidas, no nos han dicho nada, simplemente la protección que nos daban era si nos declarábamos como víctimas de trata, cosa que no vamos a hacer porque no lo somos, y ya está. Entonces, ingresos mínimos vitales que hemos tramitado para compañeras que les han sido rechazados por no llevar suficientemente tiempo en el paro, o cualquier otra cuestión burocrática, sin siquiera tener en cuenta que son trabajadoras sexuales, ¿no? Entras hacías la solicitud online y ahí todo el mundo somos igual, somos un número y una situación administrativa. Entonces, en realidad sí que el gobierno hace leyes en contra de nosotras y también por omisión, que tampoco hace nada a favor de nosotras. ¿Y cuáles creéis que son las alternativas a esta propuesta? ¿Cómo se debería intentar regular, como decimos, ¿no? La trata de blancas por un lado, no juntarlo todo? ¿Cómo crees también, además, teniendo en cuenta que estás en un sindicato y en el que se trabaja mucho con el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿cómo lo contempláis? ¿Qué pedís vosotras? Vaya. Shirley. Shirley está... Bueno, y si no... Un segundo. Bueno,
no sé, que yo como ya he hablado mucho, no sé, quería que las compañeras también hablaran. Yo también diré que quiero, pero bueno, ya que estoy, simplemente lo primero que queremos es diálogo con el gobierno, punto número uno. Y a partir de ahí que seguir un modelo como el neozelandés. A ver, tampoco, no vamos a decir copia y pega, porque tampoco hay que ser inocentes y no pensar que este país también es la frontera de la Unión Europea, y esa cuestión también va a ser complicada de abordar, y bueno, se tiene que adaptar pero lo ideal es la decriminalización. Esto es que se tome en cuenta como cualquier otro comercio, con su regulación propia. No es lo mismo montar un restaurante que un taller mecánico, por lo tanto cada comercio tiene cierta regulación y simplemente derechos y obligaciones como todo mundo, como todas las demás. Sí, Valeria, te iba a preguntar. Yo opino igual, que lo que se tiene que hacer es legalizarla. Y bueno, lo que decía antes, una vez legalizada, pues se puede controlar mejor lo que se hace de forma legal, lo que se hace de forma ilegal. Nosotras tendríamos nuestra seguridad social al día, o sea, es decir, a mí no me importa pagar autónomos, pagar IVA y pagar lo que tenga que pagar, pero coño, es que la ley no me lo permite. Yo voy a Hacienda y Hacienda no me dice, ¿eres prostituta? Pues tu epígrafe es este. No. El que lo hace pues se tiene que buscar la vida y hacerlo como masajista o como lo que se le ocurra. Legalízame, déjame darme de alta como autónoma y tener, sí, por ejemplo... Has dicho al principio, por favor, has dicho no, también pagamos impuestos a la gente. ¿A qué te referías? ¿A impuestos indirectos? ¿A qué te referías? No, sí, bueno, a ver, ya por vivir tienes que pagar IVA, para empezar, y eso también cuenta. Pero también no me refiero a que pagamos por nuestro trabajo, o sea, no literalmente, sino que también hay muchas compañeras que, aparte del trabajo sexual, también tienen otros trabajos, y eso también cuenta, ¿no? Entonces, si están ejerciendo ese trabajo sexual también como una manera de completar, bueno, también significa que los sueldos son de miseria, ¿no? Entonces también habría que arreglar las cosas por ahí. Me refería sobre todo sí al IVA y bueno, a trabajitos en que todas vamos pillando. Uh-huh. ¿Creéis que la opinión pública entiende lo que sería regularizar la prostitución? ¿Y creéis que es necesario que la gente entienda? A mí me gustaría añadir algo referente a lo que preguntas y uniéndolo con lo que se estaba comentando antes. Yo creo que sería importante tener también un enfoque político y social al tema de la legalización, ¿no? Y deberíamos empezar, y aprovecho esta plataforma ya para un poco aportar alguna idea, deberíamos empezar a plantearlo como si fuera un poco el think tank americano, ¿no? Es decir, mensajes cortos, contundentes y que nos den la razón, es decir, que hagan ver a los demás que existe una opinión diferente. Y aquí me gustaría sacar dos frases que creo que se pueden repetir constantemente hasta la saciedad, si estáis de acuerdo, y que podrían aprovecharse. La primera es que el sexo consentido entre personas adultas jamás debería ser ilegal. Estoy hablando de sexo consentido y personas adultas. No puede ser ilegal, no le podemos poner puertas al bosque. Pero la frase clave está en insistir que el sexo consentido entre adultos no puede ser ilegal. Y luego la segunda frase famosa, que trata es igual a prostitución, pero prostitución no es igual a trata. Que no nos intenten vender el mismo binomio. Yo creo que si estos mensajes, que son cortos, claros, rápidos, y alguno más, que seguramente gente tendrá mucha más imaginación que yo, pueden intentar calarlos, es decir, introducirlos de forma rápida y certera dentro del discurso, se podrá avanzar, ¿no? Porque nos está faltando, digamos, tenemos poco empuje político, porque la realidad cuál es que aparte de Shirley y de 4 más que se atreven a dar la cara, parece que los que estamos defendiendo la prostitución vamos a un tiroteo con cuchillos siempre, ¿no? Porque no podemos dar la cara, no podemos expresar nuestra opinión y siempre estamos, digamos, a remolque de lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que empezar a replantear y organizar un poco un think tank, ¿no? Es decir, una serie de bases y de ideas claras sociales que le hagan ver a los demás de lo que realmente no están viendo.
Yo quiero agregar a esto, quiero aprovechar esto que ha dicho Gaby del think tank. Bueno, para hacer un llamado a las compañeras que escuchan este podcast, el sindicato está para organizarnos, estamos organizadas, sí. Somos dos las que damos la cara, pero atrás tienen que venir muchas más, y siempre se necesitan manos, se necesitan ideas, se necesitan cabezas, y la única manera de que no nos van a pasar por encima es si estamos juntas y estamos organizadas, porque si estamos distribuidas, solas y aisladas, nos van a ganar. Entonces, el think tank está muy bien para quien no ejerza, que está genial que vayan, que quien, digamos, se rodea este trabajo sexual de cualquier forma también se muestre, pero nosotras nos tenemos que organizar, ya estamos organizadas, pero bueno, igualmente si les caemos mal las del sindicato, otras las de Prosex, bueno, organizaros entre vosotras también, y que haya cada vez también más colectivos de trabajadoras sexuales organizadas. Es lo que tenemos que hacer, compañeras, visitar la página del sindicato, sindicatootras.org, ahí está toda la información, se pueden afiliar, afíliense, la organización es lo importante, esto ya ha estado en la historia, en el siglo XIX en las fábricas golpeaban a los obreros, los tenían encerrados ahí, se crearon los sindicatos y bueno, las condiciones mejoraron, y este es el camino, compañeras. Yo quisiera añadir, si me permitís, al mensaje de Gaby, toda la razón, Shirley, o sea, tienes toda la razón, y de hecho, si alguien está más cerca de la defensa real de esto, sois vosotras y organizaciones como la tuya. Pero sí que quería matizar, porque justo coincido en dos cosas con Gaby. Hay otra variante de la frase que tú has explicado, es que algo que es legal sin dinero, si lo legalizas cuando añades el dinero, es que lo que es delictivo es el dinero. Es decir, si las relaciones consentidas entre dos adultos resulta que son fantásticas entre dos personas sin pagar, y cuando añades el dinero resulta que es un delito, quiere decir que a lo mejor el problema es el dinero, no el problema es el sexo, ¿no? O la relación sexual. Y la otra es que bueno, ahondar en el tema de la trata, ¿no? Es decir, nosotros, es que no nos podemos inmiscuir mucho, pero o sea, desde el 2008 llevamos 12 años siendo en Cataluña el medio de referencia de actividad principal. O sea, somos los líderes en visitas y el único sitio interactivo donde realmente se puede hablar de esto en Cataluña. Y durante todos estos años hemos recibido 4 peticiones en total de investigaciones policiales. Es decir, es cierto que los anuncios de web, los anuncios con foto, son quizá el lado más amable, ¿no? El escalón un poquito superior quizá de este mundillo, vale, pero después de 12 años nos vais a decir que solamente nos llegan a la web a una de las, vamos, aunque no fuéramos una de las que somos, pero es decir, a la web más influyente dentro de esta actividad, que nos llegan en total 4 peticiones solamente de investigación, que no sabemos cómo han acabado, que a lo mejor han acabado en detención o no tenemos ni idea, pero es decir, solamente la estadística, es decir, se está vendiendo una realidad que no es la que está detrás. Yo no me puedo creer que con un porcentaje de trata tan elevado como el que hablan, no nos hubiera llegado nunca un caso de decir, oye, cuidado que Pepita, ¿sabes? Que esta chica, que la otra. 4 peticiones de las que no sabemos cómo han acabado. Esa es nuestra realidad, la que podemos ofrecer. Hay para Shirley una pregunta del chat que dice: ¿nos puedes informar sobre el sindicato, su labor, qué nivel de representatividad tiene? ¿Hay algunas organizaciones de trabajadoras sexuales? ¿Otras? Es un segundo, que está silenciada, se ha silenciado por error. Perdón. Es que me silencio para no tener ruido. Bueno, el sindicato llevamos 2 años de constituidas. La Prosex lleva aproximadamente 8 años. Y bueno, en la ciudad también está el colectivo de las compañeras del Raval. Y bueno, los colectivos son bastante locales en cada ciudad. Como sindicato, bueno, estamos ampliando nuestra base. Cada día que pasa también las compañeras se van acercando al sindicato también, porque bueno, tenemos asesoría legal, sobre todo en extranjería.
tramitamos algunas ayudas también, las que podemos tramitar, hacemos esa ayuda y bueno, intentamos hacer injerencia política también en fuera, ¿no? Estamos ahora participando en un evento a nivel de la ONU, que es el Comité por el Estatus Jurídico y Social de la Mujer. También estamos haciendo influencia ahí y día a día, entonces, pero es eso, necesitamos más manos, aunque no importa, dices, bueno, yo no puedo salir, no puedo participar, o sea, no puedo dar la cara, no importa, siempre las ideas son buenas, las ideas aportan y todas, y es que esto nos va a afectar a todas, chicas, entonces hay que organizarse, hay que ponerse las pilas y si ya está algo montado, bueno, hagámoslo juntas todas. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que se aplique esta propuesta? No. O si se aplica, si no se pudiese, ¿cuál sería la forma de frenar esta propuesta? Es que yo creo que no se va a aplicar. O sea, lo tengo bastante claro. Habláis de la aprobación de la ley, entiendo, ¿no? Sí. ¿Se va a aprobar esta ley? ¿Queréis deciros un poco la pregunta así? Bueno, es complicado, pero si todo es una huida hacia adelante, o sea, al final todo esto es una carrera hacia adelante social, moral y de tapar otros problemas, pues puede pasar de todo. ¿Por qué nos vamos a creer que no? Yo la verdad es que no tengo nada claro o sea, no apostaría nada. Está todo muy inestable, pero sí, insisto, es decir, como realmente estas medidas son de matiz moral y no cuestan dinero, estas son las fáciles de aprobar, las que no cuestan dinero. Y si valen para tapar otros temas, si hay mucha gente ajena discutiendo sobre temas que no conoce, porque también es esto, es decir, al final es una actividad minoritaria que tampoco afecta a tanta gente, no va a salir medio país a defender esto, es decir, al final Yo creo que afecta a mucha gente, lo que pasa es que somos personas que no podemos dar la cara por el estigma social. Eso de que somos pocas, a ver... Bueno, no una minoría como no somos como los taxis para parar la ciudad. Es decir, bueno, son más o menos gente, pero... Hombre, no sé, si nos pusiéramos todas las putas de Barcelona a bloquear la Gran Vía... Yo creo que... La bloqueamos, sí. Días. Hacemos un acampamento ahí, salimos todas y bloqueamos Barcelona. Lo que pasa es que no pasa nada por ser taxista, pero sí que pasa por ser prostituta. Pasará cuando ya nos aprueben la ley y tengamos que salir a defendernos. O sea, hay que hacerlo antes de... Y bueno, y eso aunque no puedas dar la cara, siempre se puede ayudar. Shirley, perdona Valeria, hay un chico en el chat que justo dice que efectivamente las estadísticas en los países nórdicos han aumentado un montón en cuanto a agresiones sexuales respecto al inicio de la abolición. ¿Qué pasa? Que, bueno, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Le echan la culpa a la inmigración. Dicen, sí, aumenta la violencia sexual, pero es por culpa de los inmigrantes, no es por culpa nuestra. Mira, yo creo que esto es una cuestión, y ya te digo que aquí no sé cómo voy a sonar y mucha gente, o sea, voy a tirar piedras sobre mi tejado, ¿vale? Es una cuestión biológica. Es que es testosterona y hay que descargarla, ya está. Por algún sitio tiene que salir. De hecho, a mí me gustaría puntualizar. Perdona, un momento. Yo me he dado cuenta, muchas veces vienen clientes a hacerse un masaje y llegan, apenas hablan, a ver, sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Son educados y tal, pero muy callados, se les ve súper estresados. Acabo el masaje y siguen sin hablar, sin decir ni pío. Pero después de acabar, entonces ya es como que se sueltan y se relajan. Y nos pasa lo mismo a las mujeres, lo que pasa es que nuestro nivel de testosterona es diferente. Es que es algo necesario tanto para hombres como para mujeres, y si un hombre no puede desfogarse porque no liga, porque con pajas al final, yo siendo mujer lo digo, a mí no me sirve vivir de pajas, necesito echar polvos normales y completos, pues a un hombre también. Es que es una cantidad, o sea, es un ejercicio tan desestresante y liberador el sexo que tendrían una carga de testosterona y de mala hostia y de rabia. O sea, la expresión eres una malfollada o un malfollado ha existido toda la vida y tiene un trasfondo real. O sea, eres una persona estresada que no libera energía en su puta vida y eso genera agresividad. Siguiendo tu argumento, Valeria, a mí me gustaría hacer una aportación quizá un poquito original.
¿Qué creéis que hacen las chicas cuando están en Tinder con su teléfono y van pasando perfil? Este sí, con el dedito y el móvil, me gusta. Están haciendo exactamente lo mismo que hacen los clientes en sexomercado. Es decir, hay una analogía, todo el mundo se desfoga con el sexo. Los hay que los hacen de una forma y los hay que los hacen de otra. Y en el caso de las mujeres, pues se van a Tinder o se van a otras aplicaciones y no tienen por qué pagar, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no es que solo lo hagan los hombres, es que las mujeres también lo hacen. Claro, yo la primera, que yo he estado en una aplicación de estas y una época de mi vida maravillosa. Claro. Y seleccionaba por foto y por conversación. A lo mejor a un hombre, por la experiencia que tengo con los clientes, a la mayoría les basta por foto y una conversación corta, y a lo mejor yo personalmente necesito algo más. Pero al final es que es eso, es seleccionar quién me va a quitar el estrés. No sé si os acordáis, pero a cuento de esto, hubo un tiempo que se intentó lo de que en las discotecas no entraran gratis las chicas, que esto se veía una medida discriminatoria y que no podía ser. Sí. Y ahora vamos al Tinder y efectivamente, ¿quién paga el premium del Tinder? Obviamente los chicos, o sea, es que es una estadística completamente incontestable, es decir, o sea, al final nos vamos a donde podemos, a donde podemos estorbar, por decirlo así, ¿no? A donde puede ir la policía. Al final lo que pasa, no sé, es dar tanto palos de ciego realmente en intentar luchar por estas, es que es una igualdad completamente, no sé, construida, no sé cómo decirlo. El creerse realmente que vas a poder luchar contra lo que ocurre en el Tinder, por ejemplo, es decir, no sé, nadie saca ningún extracto, ninguna lección de ahí. Es decir, ¿hace algo mal la aplicación para discriminar a las chicas? ¿Alguien se lo pregunta? ¿Realmente alguien cree que se hizo la aplicación en plan, no, yo quiero realmente que esto que paguen los hombres en vez de las mujeres? Pues no, es oferta y demanda, pues hay unos gustos, la tendencia a la promiscuidad, la tendencia al contacto superficial, o sea, hay mil cosas que son de toda la vida, que no se han inventado. Y bueno, yo ahí tengo una teoría bananera, ¿eh? Las mujeres estamos, o sea, teóricamente el sexo sirve para la reproducción. Las mujeres estamos preparadas para reproducirnos una vez al mes, pero un hombre tiene esperma totalmente renovado cada 13 días. O sea, un esperma tarda 13 días en convertirse en adulto. Y un hombre puede dejar a una embarazada, dejar a otra. Entonces, creo que biológicamente, pese a que yo puedo ser una excepción, el hombre tiene más necesidad de sexo que una mujer, creo. Luego también está el hecho de que a nosotras se nos ha vendido la moto durante toda la historia, de que eso es algo de hombres, que nosotras tenemos que ser recatadas, etcétera, etcétera, que también influye. Pero creo que biológicamente hay una es un tema puramente biológico. El desgaste de la reproducción lo llevan las hembras y no solamente las humanas. Entonces, en el fondo son las que realmente deciden, ¿no? Entonces, es un tema biológico, ¿eh? No quiero entrar a discutir nada más. Sencillamente es la realidad. Solo hay que ver a los animales, ¿no? El peso, ¿quién lo lleva? De la reproducción. Entonces, las hembras tienen que decidir, las hembras de las diferentes especies, ¿no? Pero que yo creo que es un tema que nos aleja un poquitín del tema en cuestión. Pero bueno, es interesante a veces, ¿no? Hacer alguna aportación de este estilo para que vean que tampoco somos tontos, ¿no? La gente que está. Claro, es que a veces nos intentan reeducar como si fuéramos tontos y no conociéramos nuestro propio sector, ¿sabes? Es decir, como si fuéramos totalmente ignorantes de lo que nos rodea, ¿vale? Y cuando son ellos los que ni siquiera se han atrevido a hablar con las prostitutas. Y os recuerdo que cuando se legalizó la prostitución en Alemania y hubo un periodo de bajón, las prostitutas se quejaron de que ni siquiera el gobierno alemán, que había legalizado la prostitución, había hablado con ellas. Es decir, que esto de no hablar con ellas sucede tanto en las leyes que están a favor como en las leyes que están en contra. Por eso la ley alemana es un desastre. Exactamente. Precisamente por eso es una mierda echada en un palo. Es horrorosa la ley alemana. Y la ley austríaca es aún peor, es más nazi aún. Exacto. Y me gustaría aprovechando a Shirley, que igual no sabe esta anécdota, cuando yo en su día estuve bastante relacionado con el tema de las webs, etcétera, me cayó en mis manos un artículo bastante interesante sobre lo que estaba sucediendo en Suecia con el tema de la prostitución. Y resulta que la policía, para poder detener y justificar que se estaba haciendo algo en contra de la prostitución, detenía a las chicas que habían en una calle especial donde evidentemente se ejercía la prostitución, pero como no podían, digamos,
digamos, demostrarlo, ¿no? Que la policía tiene que demostrar que estaban ejerciendo, se las detenía con el pretexto de que llevaban más de 5 preservativos en el bolso. Es decir, viva la libertad que tienen las personas. Te pillo, inspecciono tu bolso, tienes más de 5 preservativos, te llevo detenida. Luego el juez ya decidirá si tú eres prostituta o no eres prostituta. Fijaros hasta qué punto de estupidez se reduce la ley sueca. Yo veo y que se convierte en un problema de salud pública. Correcto. Yo veo clarísimo, Gaby, que realmente, o sea, sería una distopía, es decir, que existieran locales de intercambio liberal en este umbral moral que se intenta imponer. Es decir, yo no me imagino, es decir, que pueda la gente pensar, no, si hay orgías todos los sábados y todos los viernes en ciertos locales, que se paga entrada, que bueno, es un dinero, a ver si esa explotación también nos parece excesiva, porque a lo mejor te cobran 40, 50 y también lo ves explotación, no lo sé. Correcto. Sí. Es que ellos también van a pringar porque la ley es tan amplia que dicen, bueno, estos locales se pueden utilizar para ejercer la prostitución, cerrado. Exacto. De hecho hay una solución. Y eso también eso, los clubes de swinger tendrían que estar pegando el grito en el cielo, donde están. Yo, de hecho, había en su día pensado una solución llegado a este punto, que no sé si sería viable, pero ¿sabéis las cajas de preservativos estas que van 144, para ser exactos? Tú imagínate que las chicas dijeran, bueno, pues ahora a partir de ahora voy a vender preservativos a €1, ¿vale? Y vendiera una caja de preservativos a 144 € y que luego dijera, ¿te apetece probarlos? Sí. Y entonces... Oye, perdona, yo no he pagado. Eso es una viñeta. Exacto. Eso lo viene en una viñeta. Sí, seguramente. Te lo vendo con demostración. Te lo vendo con demostración. Pero fíjate, sí, pero no es bien el caso. Es decir, de hecho, o sea, lo que no venderías es una figurita de los chinos que te vale 50 céntimos por un polvo de 150, ¿no? Pero realmente, ¿quién no pagaría a veces €1 por un condón? Es decir, no es un precio que esté tan lejos de mercado, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, teniendo en cuenta que esos condones cuestan 15 €, en un momento dado se podría hasta cierto punto incluso justificar, ¿no?, el hecho de tener sexo. Es decir, lo que estoy pagando es por una caja de condones, realmente. No estoy pagando por una demostración del mismo, ¿no? Pero bueno, ya sé que es me parece una chiste, ¿no? Pero yo hablando de barbaridades, yo sí quería comentar, yo de joven a mí me escandalizó, no llegué a los 20 años, vi un documental de las chicas policía que hacían de cebo sexual en Estados Unidos. En algunos estados son brutalmente perseguidores de la actividad, es así, o sea, tienen grandes desequilibrios entre estados, pero los estados que son abolicionistas lo son a fondo, y realmente lo contaban todo, es decir, cómo realmente alguien se acercaba, proponía, oye chico, que me pareces muy guapo, oye chico, que me caes bien, oye chico, oye, y por $20. Y, o sea, alguien que a lo mejor en su vida había buscado eso, le iban a buscar, y cuando caía realmente con la provocación de la policía encubierta, al final, ¡pum!, o sea, es detenido a comisaría, toda la historia. Es decir, estamos a un punto de esto. Yo me escandalizaba, pero es que al final estamos a un punto, porque son cosas, al final, demostrar policialmente este tipo de delitos va a ser así, es decir, va a ser pues personas encubiertas, gente que entra en el local, gente que se hace pasar por... vamos a llegar a este absurdo. Y al final lo van a decidir los jueces. Pero hasta que lleguen los jueces a decidirlo, vamos a pasar por una especie de travesía del desierto donde el sector difícilmente se va a recuperar. Yo solo espero que ese juez sea putero. No, sí, es muy probable, pero... Ahí... Perdona. Sí, no, continúa, ¿eh? Yo quería cambiar de pregunta para Shirley, que es la misma persona que ha preguntado antes por el sindicato. Quería preguntarte, ¿en qué partidos o personalidades políticas habéis visto más receptividad a vuestras demandas y a dialogar con vosotras? Bueno, es que en realidad todas tendrían que dialogar porque básicamente ese es su trabajo, escuchar a sus ciudadanas, ¿no? Entonces, quien realmente está haciendo su trabajo es Ada Colau, y la han criticado por eso horrores. Simplemente es hacer su trabajo, sentarse a dialogar y decir, bueno, ¿cuáles son sus demandas? Nosotros, evidentemente, como cualquier colectivo organizado, puede pedir una cita. No las han dado porque repito, lo que tienen que hacer, y bueno, ha habido un diálogo constante, que es lo que tiene que haber con todos los colectivos que viven en una ciudad, ¿no? Y más en un país.
En su momento Ciudadanos también nos hemos reunido, pero es que quieren hacer lo mismo como en Países Bajos o Alemania y no queremos eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ha habido cierta receptividad. Ahora en el Congreso de Diputados ha habido alguna conversación con Compromís, con Esquerra Republicana, con el grupo mixto así un poco, con la CUP, pero bueno, con los partidos mayoritarios nada de nada. También hay una pregunta que se ha hecho desde el foro esta mañana, si no me equivoco, que dice: quisiera saber si en el caso de que la propuesta ley fuese aprobada, ¿en qué situación quedan los locales que disponen de licencia que les permite ofrecer servicios sexuales? No las tumban seguro. Sí, ¿qué creéis? Le retirarían la licencia, ¿no? El invitado, exacto, la esperanza que tienen ellos es que, bueno, que por lo menos les indemnicen. Es decir, ya que me dieron legalmente la licencia, a ver si por lo menos me indemnizan. Pero vamos, que es una expropiación cara o barata, pero es toma tu dinero y vete, como mucho. Es decir, o puede que no les den nada y ya está. Que el Estado para estas cosas tampoco tiene por qué ser muy sensible. Es que el Estado lo que dirá es que te reconviertas en un bar. Y ya está. Y como tienes negocio... Es más barato, exacto. Yo creo que cuando te expropian una propiedad porque ahí tiene que pasar una autopista no te dan un puto duro, así que esto 3/4 de lo mismo. Bueno, se supone que si te dan algo, te parezca un poco así barato o caro, pues por decreto, pero se supone que te dan algo. Bueno, es igual, es decir, es un medio de vida, pues de repente tú has invertido, pues tener tus deudas, pues tener, en fin, o sea... Sí. No, aquí el problema será lo que comentábamos antes, ¿no? Los pisos que han hecho instalaciones de duchas, los pisos que han hecho, que toda la gente que ha invertido en el sector de la prostitución porque, digamos, veían un futuro y de repente pues ven que todo ese dinero se va a tirar por el garete. De la misma forma que en el año 2000, cuando el tema de la ley tabaco sí, tabaco no, ¿cuántos restaurantes hicieron obras para adecuar internamente un local, un ámbito para fumadores, ¿vale? Y en ese momento y al final, al cabo de 6 meses, finalmente dijeron: oye, mira, es igual, no se puede fumar dentro, que todo el mundo se vaya a fumar fuera. Y los que se habían gastado el dinero, ¿qué tuvieron que hacer? Eso fue muy heavy. Pues que se lo agradezcan a esto, y esto fue un tema culpa de Convergencia y Unió en su día, ¿no? Que hizo una modificación de la ley en el Congreso de los Diputados, ¿no? La verdad es que nosotros... Sí, antes de empezar con el programa, de hecho el programa lo hemos hecho por esto, por activismo, porque hemos visto la ola que va creciendo y al final hemos dicho, bueno, vamos a hacer entrevistas, vamos a tomar perfiles, vamos a dar un poco nuestra voz, por si algún día algún medio de comunicación nos quiere llamar y quiere coger perfiles de verdad para invitarles a decir, oye, nosotros los tenemos, no sé dónde los buscáis vosotros, pero nosotros los tenemos, y realmente empezamos un poco por ahí, pero uno de los problemas que nos vamos a encontrar con el tema de la representatividad es que tenemos la esperanza, antes de empezar todo esto, que con Ada Colau ella había llegado a la conclusión de decir, oye, yo esto que me plantean es verdad, no me gusta la actividad, no me gusta la prostitución, lo que veo no me gusta, pero si lo que yo voy a hacer va a empeorar la vida de las mujeres, no lo voy a hacer. Y esa frase así de sencilla realmente es el final de esta discusión. Es decir, que es que todo lo que van a hacer va a ser en contra de las mujeres, o sea, de una parte de ellas, vale, pero va a ser en contra de las mujeres, y pensamos que eso va a ser el punto un poco de sentido común de final, y no, estamos viendo que desgraciadamente no lo está siendo. Yo quería agregar que un poco al punto que mencionaba Gaby de la gente que ha invertido, los empresarios. Bueno, hubiera estado bien que también toda esa riqueza que les hemos generado, pues lo hubieran guardado bien hecho, hubieran hecho, bueno, ya que no se puede pagar legalmente un seguro social, bueno, se crean una caja, bueno, por si una se enferma, una no puede estar, tal, una necesita atención médica. Pasa el control de TS. Claro, no, bueno, eso también, eso lo tendrían que pagar, por ejemplo, ellos, por ejemplo, con una mutua, una cosa así. Podrían haber hecho esfuerzos también para cuidar un poco a su personal y no tratarnos también como obreras, pero peor que obreras, y ni siquiera que no nos pueden reconocer como trabajadoras cuando les estamos generando toda esa riqueza que ha dado para montar, para que ellos puedan invertir. A ver, si ellos invierten va a ser porque van a regresar esa inversión. Entonces, de todo eso nos tendría que tocar algo a nosotras que no nos toca, porque ese 50% de eso no vemos nada. No tenemos ninguna protección si en el caso de enfermarnos o el día que
nos fue mal y no trabajamos, bueno, chica, te vas a tu casa sin ni siquiera 20 euros. O sea, este tipo de cosas, bueno, y yo me lamento muy poquito de la pobre gente que invirtió cuando en realidad no ha invertido en quien les está generando esa riqueza. Aquí ya una pregunta, porque yo soy bastante optimista. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que en algún momento se regule la prostitución en España y qué haría falta para eso? Yo creo que a largo plazo sí. No sé, llámame optimista, pero yo creo que a largo plazo sí. ¿Y qué es lo que crees que haría falta para un cambio de gobierno? No, es que creo que poco a poco la visión que tiene la sociedad sobre la sexualidad está cambiando mucho. Entonces, poco a poco, te hablo de la mentalidad que tenían mis abuelos, la que tienen mis padres y la que tengo yo. Son radicalmente diferentes. Y a la larga, pues pasará, igual que en Nueva Zelanda, lo que decía antes Shirley, no podías decir bajo ningún concepto que eras prostituta porque había un gran estigma social, y poco a poco, 17 años después, pues parece que ya no se ve como algo tan malo. Pues esto a la larga es que es tan de lógica, o sea, es el oficio más antiguo del mundo y vamos a venir ahora a ilegalizarlo. O sea, al final... Hay aplicaciones como OnlyFans, como también, no me acuerdo, Sugar Daddy, etcétera, que están también contribuyendo a normalizar este tema de alguna forma, ¿no? Es decir, en el momento que una chica normal pues queda con un viejo, ¿no? Para que nos entendamos, y no se considera prostituta, está acercando esa horquilla, ¿no? Y está normalizando esa situación. Y de hecho yo conozco a gente que ve con digamos, con cierta normalidad vender las bragas usados a un japonés para que las esnife, ¿sabes? Y en cambio pues está en contra de la prostitución por principio, ¿no? Entonces yo creo que esa horquilla se irá cortando poco a poco, ¿no? Pero va a ser una lucha muy larga, ¿no? Y creo que yo soy más pesimista en ese sentido, creo que no sé, que costará más, no se acabará legalizando, como mucho podemos aspirar a mantener el status quo que hay durante una temporada, y si se dan los movimientos adecuados de normalización, ¿no? De lucha social, quizá algún día se empezará a hablar de legalizar, ¿no? Para mí el principal problema de la legalización sería que la gente no está preparada para admitir que el Estado, digamos, va a tener que correr con toda una serie de gastos, ¿no? Que se derivan de la prostitución. ¿Pero qué gastos? Pues hombre, gastos. Que yo no entiendo. Sí, pero bueno, no está dispuesto a asumir. Y los beneficios con los vía impuestos, si empiezan a pagar los empresarios lo que tienen que pagar y todas las contribuciones que hay que pagar, creo que es más el beneficio. Sí, pero no veo ningún gasto. Aquí diciendo contigo, no veo realmente ningún gasto. Es una inversión en todo caso, una inversión en la protección de la parte más débil de esta ecuación comercial. Sí, pero yo lo decía otra vez retomando el tema anterior de que confundimos un poco, que nos intentan confundir en los diferentes aspectos, ¿no? Es decir, aquí en el fondo lo que acabaría pasando es que la gente moralmente no está dispuesto a admitir que el Estado se convierta en un digamos, en un legalizador, ¿no? No está dispuesto a admitirlo por el motivo que sea, ¿no? No quieren su dinero y por lo tanto tampoco quieren pagarles, ¿no? Entonces, ahí es donde va a costar acercarnos en la horquilla, creo yo. Yo, Gaby, si me permites, has comentado OnlyFans. Yo matizo, es decir, antes tú podías hacer pornografía y depende cómo, pues se movían ciertos circuitos que no tendría por qué llegar a tus padres o a tu entorno cercano, mientras que ahora estamos en una globalización mediática muchísimo más extrema que antes, y realmente ahora cualquiera, es decir, cualquier compañero de trabajo, cualquiera te da el chivatazo, buscas, los buscadores hacen brutalidades encontrándote un tipo de foto, de nombre, de lo que sea, y acabas encontrando el vídeo porno que grabaste un día, que tuviste un mal día y que no sé, o sea, que lo hiciste a lo mejor uno en tu vida.
mientras que antes tenías una carrera de 15 años y nadie se enteraba, ¿no? Entonces, los riesgos de la exposición mediática han crecido mucho respecto a antes. Es decir, es una normalización con trampa, un poquito, ¿eh? O sea, hay mucha más actividad webcamer, hay muchísimas más chicas webcamer, pero sin embargo la factura de gestionar mal tu imagen en Internet sí que es verdad que es mucho más alta que antes. Entonces, no sé en qué punto nos ayudará o al contrario, es decir, o nos creará situaciones extremas en las cuales, pues eso, vemos traumas, también suicidios, tal. Es una gestión, la gestión de tu imagen a día de hoy, como es global, involucra una responsabilidad que es delicada. Yo lo que quería hacer el matiz, sobre todo de el Estado como gestor de la privacidad, aprovechando que llevamos 12 días que está el SEPE caído y la cantidad de caídas informáticas que la gente no se entere, es decir, los sistemas informáticos del Estado son patéticos. Es decir, tú le darías tus datos sensibles al Estado de yo me dedico a esto, ponga usted esto aquí, ponga la X, aunque luego lo quiera borrar dentro de unos años. Es decir, yo creo que ahora mismo el Estado hasta años luz de poder enfrentar temas así, delicados, que no están en el área de papel, que tiene que ser de una manera discreta, que tiene que haber una cadena de custodia de quién sabe qué sobre qué persona y a la vez proporcionarte unos servicios. Y yo creo que, aparte del tema moral, o sea, hay un tema de eficiencia. Ahora mismo el Estado no está preparado y no creo ni que tenga las ganas de afrontarlo. O sea, sería un reto para ellos. Entonces, yo esa parte... yo ni me la plantearía. No, exacto, no tengo muy claro. Quiero decir que yo no me plantearía si mis datos van a salir de Hacienda y de mi gestor. Yo, por ejemplo, la última vez que fui al médico, yo a mi médico le dije en su cara, soy trabajadora sexual, porque no me avergüenza. O sea, es algo que evidentemente no voy a decir porque no quiero, por el estigma, pero no por mí, sino por mis padres y por mis hijos, pero por mí. A mí es que me da exactamente igual. Si yo, a cambio de la lejana o remota posibilidad de que a alguien le interese buscarme en Hacienda y ver que soy trabajadora sexual, puedo pagar mis impuestos, tener la opción de comprarme una vivienda, porque ahora mismo, tal como estoy, yo no puedo pedir un préstamo. A mí mañana se muere mi coche y yo dependo de otra persona que me avale el coche o que lo compre y lo financie por mí. No me puedo comprar una vivienda, no puedo ni alquilar una vivienda porque no tengo un contrato, ni soy autónoma, ni soy una mierda pinchar un palo. Entonces, ni me lo plantearía la privacidad. Es mucho más el beneficio que me va a aportar poder ejercer legalmente que la posibilidad de algún problemilla que me pueda surgir por ahí. ¿Hola? Sí. Quizá tú lo afrontas desde una madurez, eso es de un poco vital, pero bueno, yo creo que el que empieza y dice, hostia, pruebo, no sé, pues claro, no quieres quedar marcado. Yo no quiero, entiendo que habrá perfiles que tengan sus dudas y antes de probar, dice, pues yo no quiero esta mancha en mi historial toda la vida. Pero ¿por qué es una mancha? Es que ese es el problema, que tratemos el hecho de ser prostituta como si fuera una mancha. No es una mancha. O sea, ole yo, ¿me explico? No estoy aquí porque no quiera, o no estoy aquí porque no me haya quedado otra opción, o no estoy aquí como algo que me dé vergüenza, o como algo que tenga que esconder, o como algo que tal. Estoy aquí porque me da la gana, porque me gusta el sexo y porque si a algo que me gusta le puedo sacar una rentabilidad económica, pues mejor para mí. Entonces, ¿qué mancha? ¿Por qué es una mancha ser trabajadora sexual? ¿Por qué? Es que no es una mancha. Y la que se tome este trabajo como si fuera una mancha o como si fuera algo negativo o como si fuera algo que por sí misma considera que tiene que esconder, pues pobrecita, ¿sabes? O sea, dedícate a otra cosa, chica, y sé feliz con tu vida. Es como yo veo las cosas, la verdad. Bueno, no sé si... Sí. No, yo solo quería comentar que no solo las necesitan privacidad, sino también los fotógrafos necesitan una cierta privacidad, ¿no? Y a veces nos encontramos en situaciones curiosas, ¿no? Solo comentar una pequeña anécdota que refleja el tema. Un día fui a hacer una sesión de fotografía a un piso para una agencia inmobiliaria y comentando con una de las chicas de las chicas me preguntó, ¿y tú qué tipo de fotografía haces? ¿No? Porque era mi primer trabajo con ellos. Yo le dije, yo hago retrato. Entonces siguió preguntándome
Y al final le tuve que decir, no, mira, es que yo hago retrato erótico, trabajo con prostitutas, trabajo con esto, trabajo con lo otro, y ya no me volvieron a contratar. Es decir, es que ya no es, ¿sabes? Es decir, hay una especie como decir, uy, este tío que hace fotografía erótica, ¿o no? O trabaja con scores, pues tachado de la lista. Y me consta porque me lo comentaron después, digamos, a título off the record, ¿no? Mira, te ha vetado la mujer o la chica esta porque dice que tú has trabajado con prostitutas, ¿no? Fíjate. Y yo pensé, bueno, pues si me vetas por eso, pues a lo mejor yo tampoco quiero trabajar para ti, ¿no? Exacto. O sea, lo siento mucho. Es decir, ahí te quedas. O sea, no solo, o sea, este mundo estigmatiza mucho más a veces, y yo al fin y al cabo soy un afortunado, ¿no? A vosotras os estigmatiza lo mucho más. Solo lo comentaba como una pequeña anécdota, ¿no? De cómo, digamos, un poco arrasa con todo, ¿no? Con todos los que nos dedicamos a esto. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay prostitutas que son autónomas? Es decir, puedes darte de alta como autónomo, pero el problema está en que si yo ahora me doy de alta como autónoma, lo tengo que hacer, por ejemplo, como masajista. ¿Qué pasa? El que sea autónomo lo entenderé, el que haya trabajado toda la vida por cuenta ajena a lo mejor no lo entiende, pero tú para pagar el IVA es lo que ganas versus lo que gastas, ¿no? Es decir, si yo gano 100 pero he gastado 25, pues pago en proporción. ¿Qué pasa? Que según el epígrafe con el que tú te des de alta, el epígrafe es lo que delimita la actividad que tú ejerces. Si yo me doy de alta con el epígrafe de masajista, yo no me puedo desgravar los condones, yo no me puedo desgravar muchas cosas que no me puedo desgravar, por lo tanto tendría que pagar el 100% del IVA que yo generara porque no tendría facturas que poder desgravarme. ¿Me explico? O sea, yo, por ejemplo, tengo una tienda de carne, por poner una carnicería, y yo vendo carne y pago el IVA de esa carne, pero dejo de pagar el IVA que hay en la factura de cuando yo la compré. Si yo he generado un IVA, o sea, he cobrado un IVA de 100 euros, pero cuando compré la carne ya pagué 25 euros de ese IVA, o sea, esa factura llevaba 25 euros de IVA, pues solamente voy a tener que pagar 75. Es un ejemplo así muy tonto al tuntún, pero para que se entienda. ¿Qué pasa? Que si yo como prostituta, mi epígrafe no existe, me doy de alta como masajista y yo como masajista pues me puedo desgravar aceites, me puedo desgravar la compra de la camilla, me puedo desgravar las facturas de las cosas que son para mi profesión, pero es que en realidad soy prostituta, yo no me puedo desgravar como masajista la compra de una cama, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? O sábanas, o preservativos, o sábanas desechables, o 20.000 cosas. Entonces, ese es el problema de que no haya un epígrafe para la prostitución. Y un problema añadido, que es que si te pillara un inspector haciendo una actividad que no es la que estás registrada, eso también creo que sería incluso peor, ¿no? Sí. Y basta que sospechen y te podría caer una gorda. Al fin y al cabo, también para que la gente no sepa lo que es un autónomo, es decir, si ya siendo autónomo, básicamente tienes que estar ganando aproximadamente 2.000 euros al mes en bruto para que te sepas rentable, ¿no? Para que te sea rentable. A todo esto, cuéntale que no te puedas desgravar el IVA, ¿no? Es decir, ya tendrías que generar mucho más, ¿no? Yo pensaba justo apuntar eso mismo, Gaby, que justo España es un país con los autónomos especialmente perverso. Y si hablamos correcto. de una actividad que es complementaria, que es a tiempo parcial, que es para complementar otras cosas, que esto, y bueno, pues es tarifa plana, 330 euros, lo coges o lo dejas, tampoco ayuda. Es decir, al final tampoco ayuda que la cotización tenga casi un todo nada a los niveles a lo que se cotiza en España. No, y que en España no existe la figura del autónomo pobre. Es decir, para ser autónomo tienes que facturar bastante, si no, no te sale rentable. Pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Sí. Es decir, las chicas, en el caso de la prostitución, seguramente la gran mayoría o una mayoría sí que calificarían para poder ser autónomas, pero no se sabe por qué al gobierno no le interesa ese dinero. No sé si queréis añadir algo más al debate, alguna cosa que de la que no se haya hablado. Bueno, tendríamos pendiente, yo creo que Shirley, si nos das 2 minutos así un poco de lo del tema transgénero, de la ley trans, tú también estás afectada, si nos puedes poner también un poco en situación de
Sí, estoy más o menos, bueno, obviamente me voy enterando, aunque no estoy metida de lleno. De hecho, bueno, se presentó el miércoles de la semana pasada, se registró en el Congreso, básicamente para que la gente que estaba haciendo huelga de hambre, que eran las familias de los chicos trans y bueno, gente afín, bueno, parar la huelga de hambre básicamente, pero bueno, no tiene apoyo el Partido Socialista, tampoco Unidas Podemos es que esté por la labor y bueno, seguramente no tiene buena pinta. ¿Hay alguna asociación específicamente de prostitución transexual? No. No, de hecho estamos todas incluidas en todas las asociaciones, ¿no? Pero no hay exclusivamente de trabajadoras sexuales trans. Bueno, en el sindicato somos un montón. ¿Sería necesario o no? No, pero bueno, en el sindicato tenemos cabida, están cabida todas. De hecho, el 80% de nuestras afiliadas aquí en Barcelona son mujeres trans del Camp Nou. Entonces, bueno, nos vamos organizando de a poco. No. Pero sí está complicado. Bueno, muchas gracias a todos. Se nos ha hecho, se nos ha hecho como si fuesen 5 minutos. Gracias a todos por haber hablado y haber opinado sobre este tema que realmente es bastante controversial, y os agradezco mucho a los que estáis escuchando. Buenas noches a todos, gracias por venir y nada, hasta aquí. Muchas gracias por tenernos aquí, y quiero hacer un anuncio rápido también. Sí. Me encanta este podcast que están haciendo, pero nosotras también, las trabajadoras sexuales, tenemos otro. Buscar en Mixcloud el Puticlub Radio, y ahí están. Llevamos 3 temporadas ya, entonces escucharnos. Genial, muchísimas gracias, Shirley. Valeria, también muchas gracias, y Gaby también muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches.